Eu disse que não podia cuidar dos meus netos, mas ela os colocou em um Uber e mandou para a minha casa mesmo assim. Era martes, 15 de março del 2023, quando recebías a chamada telefônica que haria temblar todo lo que creía saber sobre mi propia hija. Pero antes de contarles sobre esa llamada maldita, necesito que entiendan quién soy yo y por qué esta historia les va a tocar el corazón. Me llamo Elena Vázquez. Tengo 68 años bien vividos. Soy viuda desde hace 5 años, madre de 2 hijos, abuela de 3 nietos, y hasta ese día creía conocer a mi familia como el Padre Nuestro. Vivo con mi pensión de jubilada. No es mucho, pero Dios mediante alcanza para mis gastos y mis medicinas para la diabetes y la presión alta. Mi esposo Ramón, que en gloria esté, murió de cáncer hace 5 años, y desde entonces he aprendido a vivir sola, pero siempre rodeada del amor de mis hijos y nietos. Durante estos años de viudez, he desarrollado mis propias tradiciones y rutinas que me dan paz y propósito. Cada mañana rezo el rosario completo frente al altar que tengo en mi habitación, con la imagen del Sagrado Corazón, la Virgen de Guadalupe y la foto de Ramón el día de nuestra boda. Los martes voy al mercado a comprar verduras frescas para la semana, siempre parando en la panadería donde la señora Carmen me guarda mis bolillos favoritos. Los viernes almuerzo con mi grupo de amigas viudas en el restaurante El Rincón, donde compartimos nuestras preocupaciones y alegrías. Esta rutina tranquila me había dado estabilidad después del caos emocional de perder al amor de mi vida, pero no sabía que pronto tendría que sacrificar toda esa tranquilidad por algo mucho más importante. O eso creía hasta esa tarde de marzo. Mi hija Leticia, de 45 años, se divorció hace 3 años de un hombre que la mantenía como una reina, pero que según ella la tenía aburrida y sin libertad. Desde el divorcio, Leticia vive como si fuera una muchacha de 20 años otra vez, saliendo de fiesta, gastando dinero que no tiene y dejando a su hijo Miguel conmigo cada vez que tiene compromisos sociales. Miguel es un angelito de 7 años, cabello negro rizado como su abuelo, ojos grandes y brillantes, y una sonrisa que puede alegrar el día más triste. Desde el divorcio de sus padres, se ha convertido en mi compañía constante. Viene a mi casa después del colegio, almuerza conmigo los fines de semana y muchas veces se queda a dormir cuando su mamá tiene cosas importantes que hacer. Esa tarde estaba preparándome para la cita más importante que había tenido en meses, mi control con el cardiólogo Dr. Herrera. Llevaba 3 semanas sintiendo presión en el pecho, mareos ocasionales, y esa sensación extraña de que mi corazón latía irregularmente. A mis 68 años, después de ver morir a Ramón por no cuidar su salud a tiempo, he aprendido que los síntomas del corazón no son para jugar. El doctor Herrera me había conseguido una cita urgente para las 4:30 de la tarde, en su consulta privada, después de horas, como favor especial. Elena, a tu edad y con diabetes, cualquier síntoma cardíaco hay que tomarlo en serio, me había dicho por teléfono. No faltes a esta cita, por favor. Eran las 2:47 de la tarde cuando sonó el teléfono de mi casa. Era Leticia, y su voz sonaba ansiosa. Mami, necesito que me cuides a Miguel esta tarde. Es una emergencia. ¿Qué tipo de emergencia, mija? Emergencia de trabajo. Mi jefe organizó una reunión urgente con unos clientes importantes, y si falto puedo perder el empleo. Miré el reloj de la sala, el mismo reloj de madera que Ramón me regaló en nuestro 10º aniversario. Faltaban 2 horas para mi cita médica. Leticia, no puedo hoy. Tengo cita con el cardiólogo a las 4:30. ¿Cardiólogo? Su voz cambió ligeramente. ¿Está todo bien, mami? He tenido algunos síntomas preocupantes y el doctor me consiguió esta cita urgente. No la puedo posponer. Ay, mami, pero esto es realmente importante. ¿No puedes llamar y reagendar tu cita? Leticia, llevo 3 semanas esperando esta cita. Y con mi edad y mis condiciones, los problemas del corazón no se pueden ignorar. Pero mami, tú sabes que necesito este trabajo. Y Miguel te adora. Para él es como ir a jugar a la casa de la abuela. Lo que no sabía yo en ese momento era que la emergencia de trabajo de Leticia era en realidad una invitación a una fiesta privada donde se iba a consumir drogas.
Lo que no sabía era que mi negativa a cuidar a Miguel esa tarde la llevaría a tomar la decisión más imprudente y peligrosa de su vida. Y lo que no sabía era que mi nieto de 7 años estaba a punto de vivir la experiencia más aterrorizante de su corta vida. Leticia, de verdad no puedo hoy. ¿No puedes posponer tu reunión o encontrar otra persona que cuide a Miguel? No hay otra persona, mami. Tú eres la única en quien confío con mi hijo. ¿Y su papá? Jorge está trabajando en otra ciudad esta semana. ¿Y tu amiga Carmen? Carmen está enferma. ¿Y tu comadre Rosa? Mami, ¿por qué me estás dando tantas vueltas? Tú eres su abuela. ¿No es más importante tu nieto que una cita de doctor? Ahí estaba. La manipulación emocional que Leticia había perfeccionado desde niña. Hacer que mi cuidado personal pareciera egoísmo, que mis necesidades médicas fueran menos importantes que sus conveniencias. Pero a los 68 años, después de haber criado hijos, de haber enviudado, de haber aprendido a valorar mi salud después de perder a mi esposo, tenía algo que no tenía a los 40, límites claros. Leticia, mi salud es importante también. Esta cita no es negociable. No puedo creer que mi propia madre me esté negando ayuda cuando más la necesito. No te estoy negando ayuda, te estoy diciendo que hoy no puedo. Encuentra otra solución. Está bien, mami. Espero que tu preciosa cita valga más que ayudar a tu familia. Y colgó. Me quedé ahí, parada en mi sala, con el teléfono en la mano y ese nudo en el estómago que siempre me daba cuando Leticia me hacía sentir culpable por no estar disponible las 24 horas del día. Pero por primera vez en mucho tiempo no cambié de opinión. Lo que no sabía era que mi firmeza esa tarde salvaría la vida de mi nieto. A las 3:30 salí de mi casa rumbo al consultorio del doctor Herrera, llevando conmigo esa sensación extraña en el pecho que me había estado molestando durante semanas. Durante los 20 minutos de camino, traté de no pensar en la conversación con Leticia. Me enfoqué en las preguntas que quería hacerle al doctor, en los síntomas que había estado anotando en mi libreta. Mareos los lunes por la mañana, presión en el pecho cuando subía escaleras, esa sensación de que el corazón se me saltaba latidos. El consultorio del doctor Herrera estaba en una zona tranquila del centro médico, en un edificio moderno pero acogedor. A mis 68 años había aprendido a sentirme cómoda con doctores. Ya no me daba la pena que me daba de joven cuando tenía que hablar de mis síntomas. Doña Elena, ¿cómo se ha sentido desde que hablamos por teléfono? Doctor, igual. Los mareos persisten y la presión en el pecho me da especialmente cuando me preocupo o me estreso. Le conté sobre la llamada de Leticia esa tarde, sobre cómo después de colgar había sentido esa presión familiar en el pecho. Doña Elena, a su edad, con diabetes e hipertensión, el estrés emocional puede ser tan peligroso como el estrés físico para su corazón. Me hizo un electrocardiograma completo, tomó mi presión arterial, escuchó mi corazón con esa atención detallada que solo los buenos médicos tienen. ¿Qué encuentra, doctor? Encuentra algunas irregularidades que me preocupan. Nada inmediatamente peligroso, pero definitivamente necesitamos hacer más exámenes. Y doña Elena, necesito que aprenda a manejar el estrés familiar mejor. ¿Qué quiere decir? Que sus síntomas cardíacos empeoran cuando está emocionalmente presionada. Si quiere cuidar de su nieto por muchos años más, necesita cuidar de su propio corazón primero. El doctor tenía razón. Si quería estar disponible para Miguel realmente, necesitaba mantener mi salud estable. Y eso significaba no sacrificar citas médicas importantes por las crisis constantes de Leticia. Doctor, ¿estas irregularidades son serias? Son una señal de alerta. Vamos a hacer un ecocardiograma la próxima semana y mientras tanto quiero que tome estos medicamentos y, muy importante, que evite el estrés innecesario. Salí del consultorio a las 5:45 de la tarde sintiéndome justificada en mi decisión de priorizar la cita médica, pero también preocupada por los resultados. Durante el camino a casa, mi mente vagó hacia Leticia. ¿Habría conseguido resolver su situación de cuidado infantil? ¿Estaría Miguel bien? Lo que no sabía era que en ese mismo momento, mi nieto de 7 años estaba sentado solo y asustado en la puerta de una casa equivocada mientras su madre se drogaba en una fiesta. Llegué a casa a las 6:15,
guardé el carro en el garage y entré a prepararme una cena ligera. El doctor me había recomendado comer temprano y ligero para ayudar con la digestión y reducir el estrés en el corazón. A las 7:30 exactamente sonó mi teléfono. Era Leticia y sonaba alterada. «Mami, ¿dónde está Miguel?». Las palabras de Leticia me golpearon como agua helada. «¿Cómo que dónde está Miguel? ¿No está contigo?». «No, mami, lo mandé para tu casa hace 2 horas en un taxi. ¿No llegó?». Sentí como si el piso se moviera bajo mis pies. Las bolsas del supermercado que estaba cargando se me cayeron de las manos. «Leticia, ¿de qué estás hablando? Yo te dije claramente que tenía cita médica y no podía cuidar a Miguel». «Pero lo mandé de todas formas. Le dije al taxista que lo trajera a tu casa. ¿No está ahí?». El pánico comenzó a subir por mi garganta como vile. Miguel, mi nietecito de 7 años, estaba en algún lugar de la ciudad sin supervisión. En ese momento me vino a la mente la imagen de Miguel la última vez que lo vi. El domingo anterior, cuando vino a almorzar conmigo. Habíamos hecho arroz con pollo, su comida favorita, y me había ayudado a poner la mesa con tanto cuidado, colocando los cubiertos exactamente como yo le había enseñado. «Abuela Elena», me había dicho mientras comíamos, «cuando sea grande quiero tener una casa como la tuya, con fotos de la familia en las paredes y plantas en la ventana». Sus palabras me llenaron de ternura porque veía en él esa necesidad de estabilidad, de raíces, de un hogar verdadero que su madre no le estaba dando. Y ahora, pensando en ese niño que valoraba tanto la seguridad y la rutina, imaginarlo perdido y asustado en algún lugar desconocido de la ciudad me partía el alma en 1000 pedazos. Comenten si han vivido algo similar con hijos irresponsables que ponen en peligro a los nietos. Necesitamos saber que no estamos solas en esto. Leticia, ¿a qué hora exactamente lo mandaste? ¿Cuál es el nombre de la empresa de taxi? ¿Tienes el recibo? Lo mandé como a las 5:00. Y no sé el nombre del taxista. Lo paré en la calle y le di tu dirección escrita en un papel. ¿Lo pusiste en un taxi callejero sin conocer al conductor? Mami, no grites. Era un taxi normal, se veía confiable. Leticia, ¿dónde estabas exactamente cuando pusiste a Miguel en ese taxi? Hubo una pausa larga y tensa. Estaba en el centro, resolviendo cosas de trabajo. ¿Qué cosas de trabajo a las 5:00 de la tarde? La reunión se extendió y después tuvimos que ir a firmar unos papeles. Incluso en medio de la crisis, incluso con su hijo desaparecido, Leticia me estaba mintiendo sobre sus verdaderas actividades. Leticia, necesitamos llamar a la policía inmediatamente. ¿La policía? Mami, esto se va a resolver. Seguramente Miguel está en el barrio preguntando por tu casa. Leticia, son las 7:30 de la noche. Está oscureciendo. Tu hijo de 7 años está perdido en la ciudad porque lo pusiste en un taxi con un desconocido para ir a hacer no sé qué cosa que no me quieres decir. Mami, no es para tanto. Cállate y escúchame. Mi voz salió más fuerte de lo que había usado con Leticia en años. Voy a colgar este teléfono y voy a llamar a la policía. Tú también llamas a la policía y les das todos los detalles de dónde estabas, qué taxi tomaste y qué estabas haciendo realmente. Pero mami. Ahora, Leticia. Colgué el teléfono y con manos temblorosas marqué el 911. Emergencias. ¿En qué podemos ayudarla? Necesito reportar un niño desaparecido. Mi nieto de 7 años fue puesto en un taxi hace 2 horas y media y no ha llegado a su destino. Lo que descubriría en las siguientes horas sobre las verdaderas actividades de mi hija esa tarde me haría entender que había estado criando a una drogadicta sin saberlo. Y lo que la policía encontraría sobre el trabajo de Leticia cambiaría nuestra familia para siempre. No se vayan. Esta historia apenas está comenzando y lo que viene las va a dejar sin palabras. La policía llegó a mi casa en 15 minutos. 2 oficiales jóvenes que manejaron la situación con la seriedad profesional de quienes habían visto demasiados casos de niños en peligro. El oficial Martínez, un hombre latino de unos 35 años, tomó notas detalladas mientras la oficial García investigaba mi vecindario preguntando si alguien había visto a un niño pequeño siendo dejado por un taxi. Señora Elena, necesito que me cuente todo desde el principio. ¿A qué hora su hija la llamó pidiendo que cuidara al niño? A las 2:47 de la tarde.
Recuerdo la hora exacta porque estaba preparándome para una cita médica importante. ¿Y usted le dijo que no podía? Le expliqué que tenía cita con el cardiólogo a las 4:30, una cita que había estado esperando 3 semanas debido a síntomas cardíacos preocupantes. ¿Cómo reaccionó su hija cuando usted se negó? Se molestó. Me dijo que estaba siendo egoísta, que mi nieto debería ser más importante que una cita médica. El oficial Martínez hizo anotaciones sin juzgar. ¿Su hija tiene un patrón de crear emergencias de último minuto? Oficial, desde que se divorció hace 3 años, Leticia me llama constantemente para que cuide a Miguel porque tiene compromisos importantes de trabajo. Pero cada vez que verifico, descubro que sus emergencias son actividades sociales. ¿Puede darme ejemplos? El mes pasado me pidió que cancelara una cita médica porque tenía una reunión urgente con clientes. Después vi en su Facebook que había estado en un spa con amigas. La oficial García regresó de investigar el vecindario. Nadie vio un taxi dejando un niño aquí esta tarde. Pero la señora Morales en la esquina dice que vio un taxi parar confundido hace unas horas, chequeando números de casas. ¿Vio al niño en el taxi? No está segura. Solo vio el taxi parado por varios minutos antes de irse. El oficial Martínez cerró su libreta. Señora Elena, hemos emitido una alerta por Miguel Castillo, 7 años. También estamos contactando compañías de taxis para rastrear la información del viaje. ¿Qué puedo hacer yo? Quédese aquí en caso de que Miguel encuentre la manera de llegar. Y señora Elena, necesitamos investigar las circunstancias que llevaron a esta situación. A las 8:45 de la noche, el oficial Martínez me llamó con información que me heló la sangre. Señora Elena, encontramos a su hija. ¿Encontraron a Miguel? Todavía estamos buscando a Miguel. Pero encontramos a su hija en una situación muy comprometedora. ¿Qué tipo de situación? Leticia fue arrestada hace una hora en una fiesta privada donde la policía encontró drogas. Cocaína, específicamente. El mundo se me vino abajo. Mi hija, la madre de mi nieto, había puesto a su hijo en peligro para irse a drogarse. ¿Cocaína? Señora Elena, cuando arrestamos a su hija, ella estaba visiblemente bajo influencia de sustancias y había evidencia de uso de drogas en el lugar. Pero ella me dijo que era por trabajo. La fiesta era en una casa particular donde se vendían y consumían drogas. Su hija había estado ahí desde las 4:00 de la tarde. Mientras mi nieto estaba perdido y asustado en algún lugar de la ciudad, su madre estaba drogándose en una fiesta. 2 horas después de esa llamada devastadora, el oficial Martínez me contactó nuevamente. Señora Elena, necesitamos que venga a la estación. Leticia está pidiendo hablar con usted antes de ser procesada. El viaje a la comisaría fue uno de los más largos de mi vida. Cuando llegué, vi a mi hija sentada en una sala de interrogatorios a través de un vidrio, con las manos esposadas sobre la mesa metálica. Tenía el cabello desarreglado, los ojos rojos e hinchados, y ese temblor en las manos que reconocí inmediatamente, los síntomas de abstinencia que había visto en documentales sobre drogadicción. Mami, me dijo cuando me permitieron entrar, esto es un malentendido. Yo no estaba consumiendo, solo estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero sus pupilas dilatadas y el olor químico que emanaba de su ropa me decían una historia completamente diferente. Leticia, le dije con la voz quebrada, ¿dónde está tu hijo mientras tú estás aquí esposada? Fue la primera vez en años que vi lágrimas reales en los ojos de mi hija, no lágrimas de manipulación, sino de vergüenza genuina. Mami, por favor ayúdame a salir de aquí. Leticia suplicó, agarrando mis manos con las suyas esposadas. Necesito estar con Miguel. Él me necesita. Miré a mi hija de 45 años, la niña que había criado con tanto amor y sacrificio, convertida en una mujer que había puesto a su propio hijo en peligro mortal por una dosis de cocaína. Leticia, Miguel está seguro ahora. Por primera vez en meses, está verdaderamente seguro. Y no va a salir de esa seguridad hasta que tú demuestres que eres capaz de ponerlo a él por encima de las drogas. Sus lágrimas se convirtieron en rabia instantáneamente. Tú no entiendes. Es tu culpa por no haberme ayudado cuando te necesitaba. Incluso esposada,
incluso enfrentando cargos criminales, incluso con su hijo traumatizado por su negligencia, Leticia seguía culpándome a mí. En ese momento, mientras la veía ser llevada por los oficiales hacia la celda, supe que la hija que había conocido había muerto hace tiempo, reemplazada por esta extraña que valoraba las sustancias más que la vida de su propio hijo. ¿Oficial? ¿Han encontrado alguna pista de Miguel? Tenemos una pista. Encontramos al taxista que recogió al niño. Aparentemente confundió la dirección y llevó a Miguel a otra zona de la ciudad. ¿Dónde? Al barrio San Antonio, a 20 kilómetros de aquí. El taxista dice que dejó al niño en lo que pensó que era la dirección correcta, pero Miguel le había dicho que no era la casa de su abuela. ¿Y qué hizo el taxista? Se fue dejando al niño en la puerta de una casa que resultó estar vacía. Miguel, mi angelito de 7 años, había estado sentado solo en la puerta de una casa abandonada por más de 3 horas mientras oscurecía. ¿Lo encontraron? Lo encontramos, señora Elena. Está seguro, pero muy asustado. El alivio me inundó con tanta fuerza que tuve que sentarme. ¿Puedo verlo? Está en la estación de policía siendo atendido por servicios sociales. Y, señora Elena, necesitamos hablar sobre custodia temporal. La estación de policía era un edificio moderno pero frío, lleno de luces fluorescentes que hacían que todo se viera más serio de lo que ya era. Miguel estaba sentado en una silla pequeña en una sala pintada de amarillo suave, sosteniendo una caja de jugo y luciendo más pequeño y frágil de lo que jamás lo había visto. ¡Abuela Elena! Se lanzó a mis brazos en el momento que me vio, su cuerpecito de 7 años temblando de alivio y agotamiento. El abrazo fue desesperado. Sus manitas se aferraron a mi blusa como si temiera que yo también pudiera desaparecer. Aquí estoy, mi amor. ¿Estás seguro ahora? Abuela, tuve mucho miedo. El señor del taxi me llevó a una casa que no era la tuya, y no había nadie ahí, y se estaba haciendo de noche. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Lo sé, mi amor. Lo sé que fue muy asustador. Mientras lo abrazaba, pude sentir cómo su pequeño cuerpo temblaba, no solo de frío, sino de miedo profundo. Sus ropitas estaban arrugadas, y tenía tierra en los zapatos de cuando había estado sentado en esa puerta extraña. Pero lo que más me dolió fue ver en sus ojitos esa mirada que ningún niño de 7 años debería tener. La mirada de alguien que ha aprendido demasiado pronto que los adultos que se supone lo protegen pueden fallarlo. No sabía si me ibas a encontrar, me susurró al oído, y esas palabras se me clavaron en el alma como puñales. En ese momento, juré por la memoria de mi difunto esposo Ramón, que nunca más este niño iba a sentir ese miedo, esa incertidumbre, esa sensación de abandono que su propia madre le había causado por elegir las drogas por encima de su seguridad. ¿Estoy en problemas? Miguel preguntó con voz apenas audible. La señora policía me dijo que mami hizo algo malo, pero yo no hice nada malo. Me arrodillé a la altura de sus ojos, sosteniendo su carita entre mis manos. No estás en problemas, mi cielo. Para nada. Tú no hiciste nada malo. Entonces, ¿por qué mami no vino por mí? Era la pregunta que había estado temiendo. ¿Cómo le explicas a un niño de 7 años que su madre eligió las drogas sobre su seguridad? Mami cometió algunos errores hoy, Miguel. Errores que los adultos a veces cometemos cuando no pensamos bien en cómo nuestras decisiones afectan a los niños que amamos. La trabajadora social, una señora amable llamada Carolina, se acercó con una carpeta. Miguel ha sido muy valiente, me dijo suavemente. Nos contó lo que pasó hoy y queremos asegurarnos de que se sienta seguro de ahora en adelante. ¿Dónde va a quedarse Miguel mientras resuelven la situación de su mamá? Eso es lo que necesitamos discutir con usted, señora Elena. Como la familiar más cercana disponible, y considerando que Miguel ha pedido específicamente estar con usted, queremos saber si está dispuesta a asumir custodia temporal. Pensé en mi apartamento de 2 habitaciones, en mi pensión fija, en mis problemas de salud, en mis medicinas, en la vida tranquila de jubilada que había estado construyendo. Entonces pensé en Miguel sentado solo y asustado en la puerta de una casa vacía mientras su madre se drogaba en una fiesta. Sí, dije sin dudar. Sí, voy a cuidar de él. Abuela Elena, Miguel susurró.
¿Puedo quedarme contigo hasta que mami se ponga mejor? Puedes quedarte conmigo todo el tiempo que necesites, mi amor. Durante la siguiente hora, firmé documento tras documento, asumiendo oficialmente la responsabilidad de criar a mi nieto de 7 años a los 68 años de edad. Denle like si piensan que hice lo correcto al aceptar criar a mi nieto cuando su madre falló. Necesito saber que no estoy sola en esto. Llegamos a mi casa a las 10:30 de la noche. Miguel cargaba una bolsita pequeña con ropa que los servicios sociales habían recogido de casa de Leticia. Abuela Elena, ¿puedo dormir en tu cuarto? No quiero estar solo. Claro que sí, mi amor. Puedes dormir donde te sientas más seguro. Mientras preparaba la cena, algo simple, arroz con pollo y frijolitos refritos que sabía que a Miguel le gustaban, él se sentó en la mesa de la cocina haciendo preguntas que me partían el alma. Abuela, ¿por qué mami me mandó en taxi sola? Porque mami no estaba pensando claramente, mi amor. ¿Es cierto que mami estaba tomando medicina mala? Los servicios sociales aparentemente le habían explicado sobre las drogas en términos que un niño de 7 años pudiera entender. Sí, mi cielo. Mami estaba usando sustancias que hacen que las personas no puedan tomar buenas decisiones. ¿Por eso no vino por mí cuando me perdí? Exactamente. Las drogas hicieron que mami no pudiera pensar en ti como debería. Miguel comió en silencio por un rato, procesando información demasiado compleja para su edad. Abuela Elena, ¿mami me va a venir a buscar mañana? No mañana, mi amor. Mami necesita ayuda de algunos doctores para dejar de usar esas sustancias. Eso va a tomar tiempo. ¿Mucho tiempo? Probablemente varios meses. ¿Y yo me quedo contigo? Te quedas conmigo todo el tiempo que necesites. Esa noche, Miguel durmió en mi cama, pegadito a mí como un gatito asustado. Cada hora se despertaba preguntando si yo seguía ahí. Abuela, tú también te vas a ir. No, mi amor, yo no me voy a ningún lado. A las 3 de la madrugada, mientras Miguel finalmente dormía profundamente, me senté en la sala de mi casa pensando en cómo mi vida había cambiado completamente en unas horas. A los 68 años, estaba criando un niño nuevamente. Un niño traumatizado por la negligencia de su madre. Un niño que ahora era completamente mi responsabilidad. ¿Tenía la energía física para esto? ¿Tenía la paciencia emocional? ¿Tenía los recursos financieros? Pero cuando pensé en Miguel preguntando si también lo iba a abandonar, supe que había tomado la decisión correcta. Algunas veces en la vida, el amor requiere sacrificios que nunca planificaste hacer. Los siguientes días fueron una mezcla de ajustes prácticos y revelaciones emocionales que me ayudaron a entender qué tan profundamente la negligencia de Leticia había afectado a Miguel. El primer desafío fue logístico. ¿Cómo iba a manejar los horarios escolares de Miguel con mis citas médicas y mi rutina de adulta mayor? Miguel estudiaba en una escuela privada que quedaba a 30 minutos de mi casa. Leticia lo llevaba cuando se acordaba, y cuando no, el niño llegaba tarde o simplemente faltaba. Abuela Elena, Miguel me dijo el primer día que tuve que llevarlo a la escuela. A veces mami se olvidaba de llevarme y yo tenía que quedarme en casa viendo televisión. ¿Con qué frecuencia pasaba eso? Como 2 veces por semana. Un niño de 7 años faltando a clases regularmente porque su madre se olvidaba de llevarlo. Empecé a entender que la negligencia de Leticia era mucho más profunda de lo que había imaginado. Durante esa primera semana, mientras establecíamos nuevas rutinas, descubrí pequeños detalles que me revelaban la vida caótica que Miguel había estado viviendo con Leticia. Cuando abrí su mochila escolar, encontré tareas sin terminar de hace semanas, una nota de la maestra pidiendo hablar con la madre sobre el ausentismo del niño y, lo más triste de todo, un dibujo que había hecho en clase sobre mi familia, donde aparecía él solo en una casa, con su mamá en otro lado marcada como trabajando y conmigo en una tercera casa etiquetada como donde me siento seguro. Ese dibujo me hizo llorar porque entendí que este niño había estado viviendo una vida fragmentada, sin la estabilidad que todo pequeño necesita. No era de extrañar que hubiera desarrollado esa ansiedad de separación y esa necesidad constante de saber que yo estaba cerca. La primera semana de clases con Miguel
fue un despertar doloroso sobre el daño educativo que la negligencia de Leticia había causado. El miércoles por la tarde, cuando llegamos a casa después del colegio, Miguel se sentó en la mesa para hacer la tarea de lectura y inmediatamente comenzó a llorar. Abuela Elena, no sé leer estas palabras. Los otros niños leen mucho mejor que yo, y la maestra piensa que soy tonto. Mi corazón se partió al ver a este niño brillante de 7 años, convencido de que era menos inteligente que sus compañeros, cuando la realidad era que simplemente no había tenido la supervisión académica que necesitaba. Esa tarde nos sentamos juntos en el sofá, y palabra por palabra le ayudé a descifrar cada oración de su libro de lectura. «Mira, mi amor», le dije pacientemente, «no eres tonto, solo necesitas práctica, y vamos a practicar juntos hasta que te sientas seguro». Durante las siguientes 2 semanas, dedicamos 1 hora completa cada tarde a la lectura, y vi cómo la frustración en sus ojitos se convertía gradualmente en orgullo cada vez que lograba leer una página completa sin ayuda. La transformación académica de Miguel no fue instantánea, sino un proceso gradual que requirió paciencia infinita de mi parte y valentía tremenda de la suya. Había desarrollado una ansiedad profunda alrededor de las tareas escolares, porque en casa de Leticia, si no sabía algo, era ignorado o regañado por ser lento. Abuela, me confesó una noche después de una sesión particularmente difícil con las matemáticas. Mami siempre me decía que preguntara menos y tratara más. Pero a veces no entiendo y tengo miedo de parecer tonto. Le expliqué que hacer preguntas no era señal de estupidez, sino de inteligencia. Que los niños más inteligentes son los que más preguntas hacen porque quieren entender todo profundamente. Cada noche, después de ayudarlo con las tareas, lo abrazaba y le decía: «Estoy muy orgullosa de lo duro que trabajas para aprender. Eres un niño muy inteligente que solo necesitaba alguien que creyera en ti». Al final del segundo mes, la señorita Martínez me llamó para decirme que Miguel había pasado de ser uno de los estudiantes más atrasados de la clase a estar nivelado con sus compañeros y que su confianza había mejorado dramáticamente. El segundo desafío fue emocional. Miguel tenía pesadillas constantes donde gritaba por su mamá, pero cuando despertaba me pedía que no la llamara. «No quiero hablar con mami ahora», me dijo una mañana después de una noche especialmente difícil. «Estoy enojado con ella». «¿Por qué estás enojado, mi amor?» «Porque me dejó solo y se fue a hacer cosas malas, y porque me mintió». «¿Cuándo te mintió?» «Cuando me dijo que me iba a llevar a tu casa. Me dijo que tú sabías que yo iba para allá, pero tú no sabías». Miguel, con su lógica de 7 años, había entendido perfectamente que su madre le había mentido para poder irse de fiesta. El tercer desafío fue financiero. Mi pensión de jubilada alcanzaba para mis gastos básicos, pero ahora tenía que cubrir alimentación, ropa, útiles escolares y eventualmente gastos médicos para un niño en crecimiento. Hice números en mi libreta de gastos domésticos. Tendría que ser muy cuidadosa, pero era posible. Significaría menos gastos para mí, pero Miguel lo valía. El jueves de esa primera semana recibí una llamada de Carolina, la trabajadora social. «Señora Elena, ¿cómo se están adaptando usted y Miguel?» «Bien, considerando las circunstancias, pero tengo preguntas sobre Leticia. ¿Cuándo podré hablar con ella? ¿Cuándo podrá ver a Miguel?» Ese es precisamente el motivo de mi llamada. Leticia está en un programa de desintoxicación obligatorio. No puede tener contacto con Miguel por al menos 30 días. ¿30 días? Y señora Elena, hay algo más que debe saber. Cuando arrestaron a Leticia, no era la primera vez que la policía la encontraba en situaciones relacionadas con drogas. Mi estómago se hundió. ¿Qué quiere decir? Leticia tiene un historial de 3 arrestos previos por posesión de drogas en el último año. Arrestos que usted no sabía porque ella pagó fianzas y evitó que la información llegara a la familia. Mi hija había sido arrestada por drogas 3 veces en el último año, y yo no sabía nada. ¿Cómo es posible que no me enterara? Leticia específicamente pidió que no contactaran a familia, y como los cargos fueron menores, pudo manejar la situación sin involucrar a nadie más. Mientras tanto, ¿quién cuidaba a Miguel durante estos arrestos?
Esa es la pregunta que estamos investigando. Parece que Miguel se quedaba solo en casa durante periodos extendidos. La revelación me dejó sin palabras. Mi nieto de 7 años había estado siendo negligenciado de maneras que yo nunca imaginé. Señora Elena, basándonos en lo que hemos descubierto, es probable que la custodia temporal se extienda por varios meses, posiblemente hasta 1 año. 1 año. A los 68 años iba a criar a mi nieto por lo menos 1 año completo. ¿Estoy preparada para eso?, me pregunté esa noche mientras Miguel dormía pacíficamente a mi lado. La respuesta llegó cuando Miguel me abrazó en sueños y susurró: «Te amo, abuela Elena». Sí, estaba preparada para lo que fuera necesario. 1 mes después de que Miguel llegara a vivir conmigo, mi vida se había transformado completamente, pero de maneras que nunca esperé. Miguel resultó ser un niño increíblemente resiliente y cariñoso cuando tenía estabilidad. Sus calificaciones en el colegio mejoraron dramáticamente, dejó de llegar tarde, y sus profesores comentaron sobre el cambio positivo en su comportamiento. «Señora Elena», me dijo su profesora, la señorita Martínez, «Miguel es como un niño completamente diferente. Está más enfocado, más feliz, más participativo en clase. ¿Cómo era antes? Llegaba tarde constantemente, a veces sin almorzar, frecuentemente sin hacer las tareas. Parecía cansado y distraído todo el tiempo». La profesora me estaba describiendo a un niño que vivía en estrés constante, nunca sabiendo qué esperar de su madre. En casa, Miguel había desarrollado una rutina que funcionaba perfectamente con mi estilo de vida de adulta mayor. Despertarnos temprano, desayunar juntos mientras veíamos las noticias matutinas, que él me ayudara con tareas simples de la casa después del colegio. «Abuela Elena», me dijo una tarde mientras plegábamos ropa limpia, «me gusta vivir contigo porque siempre sé qué va a pasar». «¿Qué quieres decir?» Con mami nunca sabía si me iba a llevar al colegio o si íbamos a cenar en casa o si iba a estar ahí cuando despertara. Contigo sé que me vas a despertar a las 7, que vamos a desayunar avena con fruta y que me vas a llevar al colegio a las 8:15. Un niño de 7 años valorando la predictibilidad sobre la emoción. Miguel había aprendido que la estabilidad era más importante que la diversión impredecible. Comenten si han tenido que criar nietos porque sus hijos no pudieron hacerlo responsablemente. Quiero saber cuáles han sido sus experiencias. A mediados del 2.º mes, Carolina me llamó con noticias sobre Leticia. «Señora Elena, Leticia completó su programa de desintoxicación de 30 días. ¿Significa que puede ver a Miguel? Puede empezar visitas supervisadas, pero hay condiciones estrictas». «¿Qué tipo de condiciones?» «Las visitas deben ser en nuestras oficinas, con un supervisor presente. Máximo 2 horas, una vez por semana. Y Leticia debe continuar en terapia y pruebas de drogas regulares. ¿Está lista para ver a Miguel?» «Físicamente sí. Emocionalmente, esa es la pregunta». «¿Qué quiere decir?» «Leticia todavía no acepta completamente la responsabilidad por lo que pasó. En terapia, continúa culpando a otros por sus decisiones». «¿A quién culpa?» «A usted, principalmente. Dice que si usted hubiera cuidado a Miguel como una buena abuela debería hacer, nada de esto habría pasado». La revelación me dolió profundamente. Después de 1 mes cuidando a su hijo 24/7, Leticia todavía me culpaba por las consecuencias de sus propias decisiones. «Carolina, ¿Miguel debe ver a su madre si ella todavía no acepta responsabilidad?» «Esa decisión la tomamos considerando el bienestar de Miguel. ¿Qué opina él sobre ver a su mamá?» Era una pregunta difícil. Miguel preguntaba ocasionalmente por Leticia, pero cuando le decía que podría hablar con ella por teléfono, siempre decía, «tal vez mañana». Creo que Miguel está confundido. La extraña, pero también está enojado con ella. Es normal en casos de negligencia parental. ¿Quiere que programemos la primera visita para la próxima semana? Sí, pero quiero estar presente. Por supuesto. La primera visita entre Miguel y Leticia después de 2 meses fue heartbreaking de maneras que no esperé. Leticia se veía diferente, más delgada, más pálida, pero lúcida. Se había vestido cuidadosamente para ver a su hijo, con un vestido azul que yo reconocía de antes de sus problemas con drogas. «¡Miguel!», gritó cuando lo vio, abriendo los brazos para abrazarlo. Miguel se acercó lentamente,
aceptando el abrazo, pero manteniéndose rígido. Hola, mami. Ay, mi amor, ¿cómo te he extrañado? ¿Has sido bueno con abuela Elena? Sí. Cuéntame, ¿qué has estado haciendo? ¿Cómo está el colegio? Por 20 minutos, Leticia hizo todas las preguntas correctas, y Miguel respondió educadamente pero sin entusiasmo. Entonces, Miguel hizo la pregunta que cambió toda la dinámica. Mami, ¿por qué me mandaste solo en el taxi? Leticia se puso tensa. Miró hacia Carolina, hacia mí, luego de vuelta a Miguel. Bueno, mi amor, mami tenía una emergencia muy importante. ¿Más importante que yo? La pregunta directa de Miguel dejó a Leticia sin palabras. No, mi amor, tú eres lo más importante para mami. Entonces, ¿por qué me mandaste solo cuando abuela Elena te dijo que no podía cuidarme? Miguel, con su lógica de 7 años, había puesto el dedo en la inconsistencia fundamental del comportamiento de Leticia. Porque pensé que abuela Elena iba a cambiar de opinión cuando te viera. ¿Pero sabías que abuela tenía cita de doctor? Sí. ¿Y sabías que yo iba a tener miedo en el taxi solo? Bueno. Mami, Miguel dijo con una madurez que me rompió el corazón. Creo que tu emergencia sí era más importante que yo. Leticia comenzó a llorar. Pero fueron lágrimas de autocompasión, no de remordimiento. Miguel, mami cometió errores, pero siempre te he amado. Si me amaras, no me habrías mandado solo. La visita terminó con Leticia llorando, y Miguel preguntándome si podíamos irnos a casa. En el carro, Miguel estuvo silencioso por largo rato. Abuela Elena, ¿mami va a mejorar? No lo sé, mi amor. Espero que sí. ¿Y si no mejora? Entonces tú y yo vamos a estar bien juntos. ¿Me puedo quedar contigo para siempre? La pregunta que había estado evitando. Si es lo que es mejor para ti, sí. Es lo que quiero. 6 meses después de aquella primera noche terrorífica, nuestra vida se había estabilizado de maneras que nunca imaginé posibles. Miguel había prosperado en el ambiente estructurado que yo le proporcionaba. Sus calificaciones estaban excelentes, había hecho nuevos amigos en el colegio y, lo más importante, había desarrollado la confianza de un niño que sabe que es amado incondicionalmente. Abuela Elena, me dijo una noche mientras hacíamos la tarea de matemáticas juntos, ¿sabes qué es lo que más me gusta de vivir contigo? ¿Qué es, mi amor? Que siempre cumples lo que dices. Cuando dices que me vas a buscar al colegio a las 3:00, llegas a las 3:00. Cuando dices que vamos a hacer tareas después de la merienda, hacemos tareas después de la merienda. Un niño de 7 años valorando la confiabilidad por encima de todo. Miguel había aprendido que los adultos responsables cumplen sus promesas. Mi propia salud había mejorado también. El estrés de la crisis inicial había sido reemplazado por la satisfacción de tener un propósito claro: criar a Miguel bien. Las visitas con Leticia habían continuado semanalmente, pero el progreso era lento y frustrante. En algunos momentos, Leticia mostraba genuino arrepentimiento y amor por Miguel. En otros, volvía a los patrones de culpar a otros y minimizar sus errores. Señora Elena, Carolina me dijo durante una de nuestras reuniones mensuales, necesitamos tomar algunas decisiones importantes sobre el futuro. ¿Qué tipo de decisiones? Leticia ha completado 6 meses de tratamiento. Técnicamente podría solicitar recuperar custodia si demuestra estabilidad. ¿Cree que está lista? Honestamente no. Todavía tiene episodios donde culpa a otros por sus decisiones. Y más preocupante, ha fallado 2 pruebas de drogas en el último mes. La noticia me golpeó como agua fría. ¿Ha estado usando drogas otra vez? Marihuana y alcohol. No cocaína, pero cualquier uso de sustancias viola los términos de su programa. ¿Miguel sabe esto? No, y no creemos que deba saber todavía. Pero sí necesitamos considerar la posibilidad de que Leticia no recupere custodia en el futuro previsible. ¿Qué significa eso para Miguel y para mí? Significa que podríamos estar hablando de custodia permanente en lugar de temporal. Esa noche, después de acostar a Miguel, me senté en mi mecedora favorita, la misma donde había amamantado a mis propios hijos hace décadas, y reflexioné sobre el camino que habíamos recorrido juntos.
En 6 meses, había visto a Miguel transformarse de un niño ansioso y descuidado en un pequeño seguro y cariñoso que florecía con amor consistente. Pero también había sentido en mi propio cuerpo las exigencias físicas de criar a un niño activo a los 68 años. Mis rodillas dolían más después de correr detrás de él en el parque. Me cansaba más rápido durante los días largos, y había tenido que reorganizar completamente mi rutina médica alrededor de sus horarios escolares. Sin embargo, cuando pensaba en la posibilidad de entregarlo a otro hogar, mi corazón se negaba rotundamente. Este niño era mío ahora, no por sangre sino por amor, y yo era suya no por obligación sino por elección mutua. Custodia permanente. A los 68 años, criar a Miguel hasta que fuera adulto. ¿Estoy físicamente capaz de eso?, me pregunté honestamente. Mis problemas cardíacos estaban controlados con medicamento, pero ¿qué pasaría cuando Miguel fuera adolescente y yo tuviera 75 años? Carolina, ¿qué otras opciones tiene Miguel? Su padre biológico vive en otro estado y nunca ha mostrado interés en custodia. Los otros familiares no han expresado disposición de cuidarlo. Usted es realmente su única opción estable. Esa noche, después de que Miguel se durmiera, me senté en mi sala pensando en el futuro. ¿Tenía derecho a tomar una decisión que afectaría los próximos 11 años de mi vida? ¿Era justo para Miguel quedar con una abuela de 68 años en lugar de tener la oportunidad de ser adoptado por una familia más joven? A las 2 de la madrugada, Miguel se despertó de una pesadilla y vino a mi cuarto. Abuela Elena, soñé que me llevaban a vivir con extraños y que tú me decías adiós. Fue solo un sueño, mi amor. Nunca me vas a dejar ir con extraños, ¿verdad? Nunca. ¿Aunque te canses de cuidarme? Miguel, no me voy a cansar de cuidarte. Eres lo mejor que me ha pasado en años. ¿De verdad? De verdad. Al día siguiente, llamé a Carolina. He tomado mi decisión. Quiero solicitar custodia permanente de Miguel. Denle like si piensan que tomé la decisión correcta. A veces el amor requiere sacrificios que no planeabas, pero que valen la pena. Un año después de aquella llamada telefónica que cambió nuestras vidas, estoy sentada en mi sala escribiendo esta historia mientras Miguel hace su tarea en la mesa del comedor. Abuela Elena, ¿me ayudas con este problema de matemáticas? Claro, mi amor. Ya voy. Estos momentos cotidianos, ayudar con tareas, preparar la cena juntos, ver nuestro programa favorito en las tardes, se han convertido en la estructura de mi nueva vida a los 69 años. Miguel está en 2º grado ahora. Es uno de los mejores estudiantes de su clase y ha desarrollado una pasión por la lectura que me llena de orgullo. Abuela, cuando sea grande quiero ser doctor como el doctor Herrera que cuida tu corazón. ¿Por qué doctor? Porque quiero ayudar a las personas que están enfermas, como tú me ayudaste cuando yo estaba triste. La sabiduría de un niño de 8 años comparando la tristeza con una enfermedad que necesita tratamiento. Leticia perdió definitivamente sus derechos parentales hace 3 meses. Después de múltiples recaídas en drogas y alcohol, el juez determinó que representaba un riesgo continuo para el bienestar de Miguel. ¿Puedo escribirle una carta a mami? Miguel me preguntó después de que le expliqué la decisión del juez. Por supuesto. ¿Qué quieres decirle? Quiero decirle que la perdono, pero que entiendo por qué no puede cuidarme, y que espero que algún día esté bien. Un niño de 8 años mostrando más madurez emocional que su madre de 46 años. Escribió la carta con mi ayuda. Querida mami, abuela Elena me dijo que el juez decidió que no puedes cuidarme ahora. Estoy triste, pero también entiendo. No estoy enojado contigo, pero sí me dolió cuando me mandaste sola en el taxi. Vivo feliz con abuela Elena. Saco buenas notas y tengo amigos. Abuela dice que tú me amas, pero que a veces las personas necesitan tiempo para aprender a amar mejor. Espero que te pongas bien. Tal vez cuando sea grande podemos ser amigos otra vez. Te quiero, Miguel. La carta me hizo llorar. Mi nieto había encontrado una forma de amar a su madre sin excusar su comportamiento negligente. Mi salud se ha mantenido estable. Los medicamentos para el corazón funcionan bien, y tener un propósito claro, criar a Miguel, me ha dado una energía que no tenía cuando vivía sola. Doctora Elena, me dijo el doctor,
Herrera, en mi último control, criar a su nieto le ha dado años de vida. El estrés positivo de tener responsabilidades que ama es mejor medicina que cualquier cosa que pueda recetar. Financieramente, hemos encontrado nuestro equilibrio. Miguel califica para algunos programas de asistencia escolar, y yo he aprendido a administrar mejor mi pensión. No sobra dinero, pero alcanza para una vida digna y feliz. Suscríbanse al canal si quieren seguir escuchando historias reales de abuelas que tuvieron que criar nietos cuando los padres fallaron. Lo más importante es que Miguel se ha convertido en un niño confiado, amable y resiliente. Ha aprendido que los adultos pueden ser confiables, que el amor no tiene que ser caótico para ser real, y que merece estabilidad y cuidado consistente. Abuela Elena, me dijo anoche mientras lo arropaba, ¿tú crees que mami hubiera aprendido a ser mejor mamá si yo me hubiera quedado con ella? No lo sé, mi amor, pero sí sé que tú mereces la mejor vida posible, y a veces eso significa que otros adultos tienen que cuidarte cuando tus papás no pueden. ¿Y tú eres feliz cuidándome? Miguel, eres la bendición más grande de mis últimos años. No cambiaría nada de lo que pasó porque me llevó a tenerte conmigo. ¿Ni siquiera cambiarías que mami se enfermara con drogas? Cambiaría eso para que tú no tuvieras que sufrir, pero no cambiaría que ahora vivamos juntos. Miguel sonrió y se abrazó a mi brazo. Yo tampoco cambiaría vivir contigo. Las lecciones de una abuela guerrera. Queridas hermanas que me han acompañado en esta historia, quiero terminar compartiendo las lecciones más importantes que aprendí. Primera lección. Nunca es demasiado tarde para decir no a demandas irracionales, incluso de familia. Mi negativa a cancelar mi cita médica no causó la crisis, reveló una crisis que ya existía. Segunda lección. Los nietos a veces necesitan que sus abuelas los rescaten de padres que han fallado. No es ideal, pero a veces es necesario. Tercera lección. A los 68 años todavía tengo energía y amor para dar cuando es por una causa que vale la pena. Cuarta lección. La estabilidad es más valiosa para los niños que la excitación impredecible. Miguel prefiere la rutina conmigo que el caos de Leticia. Quinta lección. Cuidar de mi propia salud no fue egoísmo. Fue la preparación que necesitaba para cuidar de Miguel cuando llegara el momento. Si ustedes están en situaciones similares, criando nietos porque sus hijos no pueden o no quieren asumir responsabilidad, recuerden que están haciendo un trabajo heroico. No es la vida que planeamos a nuestra edad, pero a veces el amor requiere que cambiemos nuestros planes. Miguel ahora tiene 8 años, está próspero y feliz. Yo tengo 69 años y estoy más satisfecha con mi vida que en cualquier momento desde que enviudé. Leticia está en otro programa de rehabilitación, su tercero en 2 años. Tal vez algún día se recupere completamente. Tal vez no. Pero Miguel ya no está esperando que su madre aprenda a ser responsable. Está creciendo con una abuela que lo ama incondicionalmente y que pone su bienestar por encima de todo. Comenten sus propias experiencias criando nietos. Necesitamos formar una comunidad de apoyo entre abuelas que hemos tenido que asumir esta responsabilidad. La llamada telefónica que recibí a las 2:47 de esa tarde cambió mi vida para siempre. Pero no la cambió para mal, la cambió para mejor. A veces las mejores cosas de la vida llegan disfrazadas de las peores crisis. Miguel me está llamando desde el comedor. Necesita ayuda con su proyecto de ciencias. Algunas responsabilidades son exactamente donde quieres estar. Y ahora, a mis 69 años, sé que estoy exactamente donde debo estar. Fin. ¿Les gustó esta historia? Suscríbanse, comenten sus experiencias similares y compartan con otras abuelas que puedan estar pasando por situaciones parecidas. Juntas somos más fuertes.